Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Feliz día domingo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentre. Les hago la invitación hoy día también, mis hermanos, a que vayan a la Santa Misa, se presenten ante Dios, darle gracias por todas sus bendiciones, por todos los beneficios que recibimos cada día de parte de nuestro Dios. Darle gracias por nuestra familia, darle gracias por el trabajo, por nuestro hogar, por todo lo que el Señor nos da, y que así nos siga preparando por una nueva semana, para que nosotros trabajemos pensando siempre en que el Señor es quien nos lo da todo. Hoy les invito, mis hermanos, a que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Vamos a leer las lecturas que se leen en la Santa Iglesia en cada día en que hay misa. Se leen especialmente hoy día domingo. Se lee la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Yo les pido que, si tienen por ahí su Biblia, den seguimiento junto conmigo a la palabra de Dios. Leamos juntos de la palabra del Señor. Les invito pues, mis hermanos, a que estén bien atentos, a que abramos nuestro entendimiento y toda nuestra persona esté siempre atenta a las peticiones del Señor, porque el Señor a veces nos pide, ¿verdad?, a través de otras personas, que hagamos algo para la comunidad de la Santa Iglesia. Así es que no nos neguemos, pidámosle a Dios que nos dé de su espíritu y de su sabiduría para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 2, luego vamos a leer del versículo 7 al 9, luego del 12 al 13 y del 22 al 23. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajó al desierto de Zif, en persecución de David, y acampó en Jaquila. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo, y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró, y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde allí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en estas lecturas del primer libro de Samuel, vemos cómo el Señor, si ustedes han leído estos libros, si han leído del Antiguo Testamento, se darán cuenta cómo el Señor primeramente manda a Samuel para ungir como rey a Saúl. Este fue el primer rey de Israel, Saúl, ¿verdad?, escogido por Dios. Pero este hombre no hizo caso a las advertencias del Señor. Hacía lo que se hace hoy en la actualidad. Los gobernantes hacen lo que ellos quieren y nunca piden de Dios. Por eso es que en todos sus proyectos que ellos proponen no les va muy bien. Y cuando les va bien es porque el Señor así lo quiere, por un tiempo, como sucedió con este rey Saúl.
Este hombre siendo malo, este hombre no acatando a los reglamentos de Dios, ¿verdad? Hacía lo que a él se le pegaba en gana. Pero por eso es que Dios hablaba con el profeta Samuel y le avisaba todo lo que iba a suceder, todo lo que él tenía que llevar a cabo, y él no lo hacía. Y por eso Dios se consagró a otro rey, se consagró a David, aunque todavía no era rey, aunque todavía él estaba huyendo de la presencia de Saúl, ¿verdad? Porque aunque este David, no siendo rey, estaba al servicio de Saúl, pero luego este como que se enceló de David y comenzó a perseguirlo. No lo quiso ya más a su lado, sino solamente para darle muerte. Pero Dios tenía sus planes con estos reyes. De uno se iba a deshacer y al otro le iba a dar el reinado. Y por eso es que este rey Saúl andaba persiguiendo a David para darle muerte, porque él como que ya sentía o presentía que este iba a ser el nuevo rey, y por eso es que quería darle muerte. No estaba contento nada con las decisiones de Dios, y Dios ya había dispuesto que este no iba a persistir más en Israel. Entonces, cuando el rey Saúl se decide perseguir a David, David se anda escondiendo de este rey para no ser encontrado. Entonces, en un campamento, cuando ellos se encuentran fuera de la ciudad, cuando éste se encuentra ya cerca de David, casi está seguro que anda cerca, entonces ponen su campamento. Pero este David, ¿verdad? Que no se queda con nada, ni tampoco quiere hacerle daño a este rey, porque él sabe que es ungido de Dios. De una manera o de otra, el rey David, ¿verdad? Después, él perdona todas las cosas y Dios le da siempre de su amor al rey David, porque sabe que el rey David es bueno. Y por eso es que le quita el reinado a este Saúl, porque Saúl comienza a hacer el mal. Cuando lo busca para darle muerte, ni siquiera se da cuenta que el rey David anda cerca. Es más, el rey David junto con su compañero tuvieron la oportunidad de darle muerte muchas veces a este Saúl. Pero sin embargo, David no quiso darle muerte todavía al rey Saúl, y no le quiso dar muerte porque él sabía, como les digo, mis hermanos, era el ungido de Dios. Dios lo había mandado ungir como rey por Samuel, este vidente que existía en aquel entonces, que era con el que se comunicaba Dios, para que hablara a los reyes de Israel. Y Dios se enojó mucho con este pueblo. Se enojó mucho con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron un rey, que tuvieran reyes como las demás naciones paganas. Y Dios se enojó con ellos porque les dijo que ¿acaso no hay más rey que yo? Yo soy su rey. ¿Para qué quieren a otro rey? Estos reyes, ellos daban órdenes y ellos hacían las cosas a su modo. Casi tenían como esclavo al pueblo. Y esto era lo que querían para ellos. Y Dios les mandó a advertir por este vidente Samuel. Les dijo que no necesitaban rey, que si acaso no tenían lo suficiente con lo que él les daba. Porque Dios, mis hermanos, nunca los dejaba sin comer, nunca los dejaba sin vestir. Todo les daba manos llenas a este pueblo. Pero ellos quisieron un rey de carne, un rey ser humano. Y entonces por eso este primer rey de Israel, rey Saúl, rey que, como les digo, hizo de las suyas y nunca atendió al Señor. Nunca le hizo caso en todo lo que el Señor le pedía que se llevara a cabo para el pueblo de Israel. Por eso Dios puso en las manos de otros pueblos la vida del rey Saúl. Este David ni siquiera tuvo que ocuparse del rey Saúl,
porque el rey Saúl fue asesinado por otro pueblo con el cual se había puesto en contra de él y habían hecho la guerra. Fue asesinado él junto con su hijo, un hijo que fue muy bueno, un hijo que siempre amó a David y que siempre anduvieron juntos guerreando cuando David estaba al servicio de Saúl. Entonces, hermanos, cuando Dios se propone hacer algo en el mundo, lo hace a su modo, no al modo del ser humano. Si un gobernante va a hacer el mal, si un gobernante, tarde que temprano, ¿verdad?, que haga cosas indebidas, tarde que temprano cae en las manos de Dios, porque Dios es el que se dispone a hacerlo todo. Nosotros no podemos en contra de Dios. Por eso, cuando nosotros nos sentimos agobiados, cansados, que no podemos sobresalir, es porque no pedimos de Dios, no pedimos de sus fuerzas, no podemos avanzar. Sin las fuerzas de Dios no somos nada. Y este rey Saúl no fue nada sin las fuerzas de Dios. Nuestro Dios puso muchas veces, como les decía, en las manos de David a Saúl, pero como éste respetaba las decisiones de Dios y él sabía que el rey Saúl era un hombre ungido por Dios, aunque hubiera sido malo, aunque éste se hubiera lanzado para perseguir a David y darle muerte, aún así, este David no quiso matar al rey Saúl. Se detenía. ¿Por qué? Porque él pensaba en lo que le podría suceder si lo hacía, si mataba al ungido de Dios. Es como hoy en la actualidad. ¿Cuántas personas no hablan mal de los sacerdotes? ¿Cuántas personas no andan difamando a los sacerdotes? Diciendo cosas que ni siquiera son. Están difamando al ungido del Señor, porque ellos son ungidos de Dios, de la manera que sea. Los obispos tienen el poder de la unción, el poder que viene de Dios, el poder para hacer las cosas como Dios lo quiere, y ellos todo lo hacen en el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que respetar al ser humano, especialmente a nuestros hermanos, y los sacerdotes son más que nuestros hermanos. Los sacerdotes son ungidos de Dios. ¿Se imaginan? Una unción es muy grande porque viene de Dios. Les guste o no, una unción viene de Dios, y todo aquel que se deja ungir por el Señor, debemos respetarle. Debemos de pedir perdón si hemos hablado o si hemos difamado a algún sacerdote, porque Dios los ungió a través del obispo. Y los obispos también, ellos también tienen su unción. Y como seres humanos, pero igual que nosotros, también tienen tendencia al pecado. Son pecadores igual que nosotros. Pero ellos tienen la unción del Señor. Y ellos, al igual que cada uno de nosotros, vamos a pagar por nuestros pecados. Ya esto era lo que tenía mucho miedo David. Sabía que si él mataba a un ungido de Dios, a él le iba a ir muy mal en la vida. Por eso prefirió solamente escabullirse, esconderse del rey Saúl, porque sabía que si le encontraba, le iba a dar muerte. Y todavía no era tiempo, mis hermanos. Lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Aunque él era odiado por su propio pueblo, por sus hermanos, aunque ellos no lo querían darle muerte también, muchas veces Jesús se les escapó. No era todavía el tiempo. Y cuando ya era tiempo, Jesús ni siquiera hizo por correr. Recuerdan, hermanos, que Jesús unas veces se les escapó por en medio de las multitudes de gente. Se les escapó muchas veces a estos fariseos, a estos maestros de la ley, a estos escribas que había en aquel entonces que querían darle muerte a Jesús. Jesús se les escondía y no lo alcanzaban. Pero cuando ya fue tiempo, cuando él sabía que ya era el tiempo de ir ante nuestro Dios Padre, entonces se dieron todas las cosas. Así igual pasó con este
rey Saúl, ¿verdad? Él fue asesinado por sus enemigos, ni siquiera fue por el rey David. Este no tuvo que poner sus manos en contra de él, sino que fue Dios quien envió a este ejército y le dio muerte. Y es por eso, hermanos, por eso hoy en la actualidad nosotros sigamos pidiendo a Dios para que Él nos ayude con todo este gobierno que está en nuestra contra, para que Dios se encargue de ellos y les haga ver sus males y sus pecados. Ahora voy a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 49. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu, que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El hombre terreno. Nosotros somos hombres terrenos. El primer Adán vino hecho de tierra, porque el Señor así lo quiso. Entonces, el segundo, que es nuestro Señor Jesús, Él es espíritu. Él viene de arriba, Él viene del cielo. Y como dice aquí la lectura, San Pablo, nosotros también seremos como nuestro Señor Jesús. Si así lo queremos, si así nos lo decidimos. Porque esto viene de que uno así lo quiera. Si uno continúa haciendo la voluntad del Señor. Porque si no hacemos lo que el Señor nos pide, primeramente cumpliendo todas sus leyes y reglamentos, entonces, si no lo hacemos, nos perderemos. Pero somos terrenos, ¿verdad? Somos de aquí de la tierra, vivimos todavía en la tierra. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos esforzamos por seguir siendo santos, como muchos santos lo fueron, y llegaron a encontrarse con el Señor, también nosotros podemos encontrarnos con Él un día, siendo terrenales, así como nuestro primer padre, Adán. Ellos que no cumplieron, hicieron la voluntad de Dios, tal y como Él se los pedía. Después ellos, ¿verdad?, sabían que Dios estaba viéndoles, Él los estaba cuidando todavía de sus males o de sus bienes. Y tal vez este Adán, aunque ya después, ¿verdad?, no nos habla mucho de la vida de Adán, nuestro Señor, aún así, ¿verdad?, tuvo misericordia de ellos. Porque las Escrituras nos hablan todo el tiempo de este hombre, de nuestros primeros padres, ¿verdad?, Adán y Eva. Sin embargo, hermanos, todo esto fue terminado, todo esto fue acabado. Nuestro Señor Jesús es eterno. Nuestro Señor Jesús nos enseña que hay otra vida. Nuestro Señor Jesús nos invita a que le sigamos y lleguemos junto con Él a ese reino que nos tiene prometido. Entonces, si nosotros seguimos los caminos del Señor, nos vamos a encontrar con Él y con todos los ángeles del cielo. La palabra de Dios, mis hermanos, es muy explícita. Cuando nosotros hacemos caso, escuchamos atentamente, y no solamente escuchar, sino cumplir la voluntad de Dios, en todo nos va bien. Pero cuando nosotros comenzamos a fallarle, cuando nosotros comenzamos a hacer cosas indignas ante Dios, nos va mal en la vida. Todo se nos vuelve atrás. Busquemos pues seguir adelante, avanzar en los caminos del Señor, tal y como Él nos invita a que seamos espirituales como nuestro Señor Jesús, y no como un hombre terrenal.
Porque aquí en la tierra tenemos la costumbre, una fea costumbre, de enamorarnos de las cosas del mundo, de hacer todo lo que nos agrada. Y todo esto, mis hermanos, nos va arrastrando cada día más al infierno. Por eso pensemos muy bien qué es lo que queremos recibir en un futuro. Si el infierno o la gloria. Para que nosotros, mis hermanos, enseñemos a otros a buscar también esa gloria. A que un día todos nos veamos juntos, unidos ante el Señor y no perdidos en un infierno. ¿Se imaginan vernos allá en un infierno por una eternidad también? Pensemos muy bien, mis hermanos, las cosas y hagamos lo que el Señor nos pide. Seguir su voluntad en todo lo que Él se decida llevar a cabo en nuestra persona. Voy ahora a leerles el Santo Evangelio, y el Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la misma medida que nosotros midamos, seremos medidos. Estas últimas palabras del Santo Evangelio sí debemos ponerlas muy bien en nuestra mente. Y es difícil, hermanos y hermanas, hacer la voluntad de Dios al 100%. Hay veces que tenemos rencor, hay veces que tenemos coraje hacia alguna persona. ¿Y qué nos dice la palabra? Perdonen, háblenles, no sean, como quien dice, hipócritas, porque si decimos que amamos a Dios, si decimos amarle de todo corazón, pero odiamos o sentimos rencor por una persona, somos unos mentirosos. Como dice San Pablo en una de sus cartas, somos mentirosos. No podemos decir que amamos a Jesús y tenemos odio por un hermano, y muchas veces de la misma sangre. Muchas veces hay personas que no se hablan por años, porque tal vez un hermano les quitó la herencia, un hermano les quitó lo que era de ellos, y sienten ese rencor toda su vida, sienten ese odio hacia sus mismos hermanos de carne. ¿Se imaginan si ese odio existe hacia sus hermanos de sangre? ¿Qué no sentirán por los demás? Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros caminar en esta vida. Del modo que nosotros seamos con los demás, serán los demás con nosotros. Es lo que nos quiere decir Jesús. De la misma medida que ustedes midan,
serán medidos. Por eso tenemos que poner mucha atención a la palabra del Señor, porque el Señor nos enseña, porque el Señor nos instruye para vivir cómodamente en su nombre, no haciendo la voluntad del demonio, porque el demonio nos incita a hacer muchas cosas malas, nos incita a odiar al vecino, nos incita a tener rencor con los demás, y eso no debe existir en un cristiano, si decimos amar a Cristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que continuamente orar ante el Señor, pedirle de su misericordia, pedirle de su amor, pedirle que Él sea nuestro guía, que durante el día nosotros hagamos su voluntad, porque si nosotros no nos encontramos continuamente en oración ante Dios, no somos nada en esta vida. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, tengamos mucho cuidado de fallarle al Señor, porque nuestro Señor Jesús, mis hermanos, a través de las lecturas vemos cómo Él nos instruye para que vivamos una vida cómoda, pero en su nombre, no una vida cómoda en el demonio, que todo lo bueno que existe en este mundo es del demonio, la mera realidad. Nosotros no buscamos, tal vez yo podría decir, el 10% de lo de Dios, porque eso es lo que vemos hoy en la actualidad. Un 90% sigue las cosas del demonio y un 20% o un 10% es de Dios, porque las personas están perdidas en este mundo. Pero aún así, mis hermanos, nosotros tenemos que buscar la manera y la forma de volver a nuestros hermanos a los caminos del Señor. A eso somos invitados. Como hermanos, amarnos. ¿Qué nos dice al último? El Evangelio. Nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Con la misma medida que midamos, seremos medidos. No juzguen. Nosotros juzgamos a los demás. Tenemos tendencia a hacer eso, a juzgar a nuestros hermanos. Dice, no condenen. ¿Cuántas veces no hemos condenado? Decimos o difamamos a una persona, condenándola ya ante Dios, cuando nosotros tal vez somos peores que esa persona. Dice, perdonen y serán perdonados. ¿Cuántas veces hemos perdonado? En realidad, pensemos bien, ¿quién nos falta? ¿A quién tenemos en nuestra mente que no hemos perdonado? Perdonemos. No tengamos rencor con ningún hermano o hermana, porque, como les digo, mis hermanos, muchas de las veces tenemos coraje o rencor, inclusive ante nuestros padres, ante nuestros hermanos, ante un amigo, un compadre. Tenemos mucho rencor. Hay que pedir perdón, hablarles. Si ellos no quieren escucharte, bueno, tú ya pusiste de tu parte, pero hazlo. Den y se les dará. Recibirán una medida buena y bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su manto. En aquel tiempo, ellos usaban unos mantos con los que vestían. Y cuando alguien les daba un regalo, ya sea de semilla o de cualquier otra cosa, o algo en lo que ellos estaban deseando o tenían hambre, les daban, se los ponían en su manto y se iban. Eso es a lo que el Señor se refiere. Aquel que dé, también se le dará. Si nosotros no damos, si no comprendemos a los que andan por ahí en las calles, en vez de ayudarles, les juzgamos. Ay, ese flojo, ¿por qué no se pone a trabajar? ¿Por qué no se pone a hacer algo bueno en su vida? Sino que anda ahí solamente de perezoso. Comenzamos a hablar. Y eso no está bien, mis hermanos, porque Dios nos está escuchando. Dios está viendo nuestros actos. Y todo lo que hagamos, ¿qué nos dice? Se les devolverá. Así como ustedes paguen, así se les pagará. Cuando nosotros demos a alguien,
démoslo, no andemos cobrando. ¿Cuántas veces no nos han dicho algunas personas, te regalo esto? Y después te lo andan reprochando. Después te andan diciendo, te quedó bien eso que te di. Y enfrente de las personas para que te dé pena. Eso no está bien. Pensemos muy bien, mis hermanos, en lo que hacemos. Lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor, con amor. Porque Él todo lo que hizo, lo hizo con mucho amor. Cuando Él daba de su servicio a las personas, lo hacía con amor. ¿Cuántas veces nosotros, los servicios a los que nos piden muchas veces que hagamos, lo hacemos con amor? ¿O es que lo hacemos a la fuerza? Si lo hacemos a la fuerza, mejor ni lo hagamos. Porque el servicio al Señor debe ser gratuito y bien hecho, con amor. Si no tenemos amor, no servimos para estos ministerios. Entonces, bien, pensemos bien en lo que hacemos, hermanos, porque Dios nos tiene el premio. Y ese premio no nos va a gustar el día que nos presentemos ante Él y nos diga, mi hijito, ¿qué hiciste? Te portaste muy mal allá en la tierra. ¿Por qué no hiciste mi voluntad? ¿Qué es lo que le vamos a decir al Señor? ¿Cómo nos vamos a sentir ante Él cuando nos presentemos con las manos vacías? ¿Qué le vamos a decir? Porque eso de lo que Él habla se refiere también a nuestro fin aquí en la tierra. ¿Qué le vamos a presentar al Señor? ¿Vamos a llegar con las manos vacías ante Él? Él mismo nos va a enviar con esas manos vacías. De lo que hicimos, de eso mismo vamos a recibir. Por eso yo les digo, mis hermanos, si en este mundo, en esta vida, somos apegados a lo material, se nos pide un favor y no lo hacemos, se nos pide algo y no lo prestamos, pensemos muy bien, porque el Señor nos está viendo, el Señor nos está tomando cuentas de todas nuestras cosas que hacemos en esta vida. Pensémoslo bien y sigamos los caminos del Señor bien, con mucha fe y confianza en lo que vamos a recibir el último día. Ahora les pido, mis hermanos, que hagamos una oración. Pidamos al Señor que nos dé de su espíritu, que nos dé de su fuerza para nosotros hacer lo mismo que Él hacía, imitarlo en todo, imitarlo en sus bienes. Vamos a recitar el Salmo, y el Salmo es el número 102, y dice así: el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendito y alabado seas, Señor. Realmente tú eres compasivo y eres misericordioso. Lento a la ira, como dice aquí el Salmo. Lento a todo lo que nosotros hacemos mal, y tú aún así, Señor, nos lo perdonas. Perdona, Señor, todos nuestros males y sácanos del abismo, porque si nosotros seguimos pecando, Señor, cada día le vamos haciendo más y más agujeros a nuestra alma. Ayúdanos, Señor. Guíanos por la luz, que no vayamos siempre por la oscuridad. Y te pedimos eso mismo para nuestros hermanos, aquellos que no escuchan, Señor, aquellos que están perdidos en este mundo, que están perdidos en lo que no es agradable a tus ojos, Señor. Te pido pues para que nos sigas llevando por el bien, Señor. Te pido para que nos hagas comprensivos y nos hagas personas caritativas, que amemos a todos nuestros hermanos,
que no sentamos odio por nadie, y tráenos, Señor, a la mente cuáles son las personas por las cuales nosotros debemos pedir perdón, o que ellos nos perdonen a nosotros, porque tal vez dijimos algo que a ellos les ofendió, que a ellos no les pareció, Señor, para que así como seamos perdonados por ellos, seamos perdonados también por ti, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a comprender a todos aquellos que no te conocen, porque nosotros te conocemos, pero los demás no te conocen, Señor, para pensar de esa manera y sentir amor por todos. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos encaminando por ese amor que tú siempre has sentido por nosotros, que nunca nos sueltes de tu mano, que siempre, bendito Espíritu, en todo lo que nosotros pedimos, especialmente en tener sabiduría, entendimiento de palabra, para que tú nos sigas haciendo sabios y poder nosotros enseñar a los demás el mensaje de Dios tal y como Él quiere que lo enseñemos. Y te pido por todos aquellos hermanos que siempre que escuchan un mensaje de Dios, pongan atención, abran su corazón, su entendimiento, para que seas tú, bendito Espíritu, abriéndoles la mente y todo su ser. Madre Santísima, pido de tu intercesión, porque en ti, Mamita del Cielo, cada que ponemos nuestras peticiones, no hay nada de lo cual tú no le hables al Señor, de lo que nosotros exponemos ante tus benditas manos. Siempre estás ahí, Madre del Cielo, por todos los problemas y dificultades que nosotros tenemos. Ahí estás para escucharnos, ahí estás para llevarlos ante Dios. Gracias, Madre del Cielo, gracias porque diste ese sí y te encuentras hoy en la actualidad intercediendo por todo el mundo, llevándole a nuestro Señor y a nuestro Dios Padre todo lo que te pedimos. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos, muchísimas gracias porque están atentos, porque abren su corazón, porque realmente si ustedes escuchan, ¿verdad?, es que están haciendo la voluntad de Dios. Si ustedes abren su corazón, es porque ustedes realmente quieren atender al Señor. Y qué bueno que lo hagan, mis hermanos, y enseñen a otros a hacerlo. Enseñen a otros a entregar sus vidas a nuestro Dios, que no hay otro camino a seguir. En realidad, este mundo, como les decía al principio, todo se va a quedar aquí, y todos aquellos que no hagan ni cumplan la voluntad de Dios también se van a perder. Por eso es muy necesario que nosotros continuemos hablándoles a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día domingo en compañía de sus familiares. Bendiciones.